doctor Luis Dankers por su gentileza en invitarme el día de hoy a conversar sobre este tema de controversias en la terapia de reemplazo hormonal en el aspecto cardiovascular. Todos sabemos que cuando se inicia la terapia de reemplazo hormonal, muchos años atrás, al inicio su única indicación fue el alivio de la sintomatología vasomotora. Sin embargo, con el paso del tiempo, se encontraron nuevas evidencias que hacían que la terapia de reemplazo hormonal fuera útil como una buena estrategia para prevenir o retrasar enfermedades crónicas, caso de la atrofia urogenital, caso de la osteoporosis, para prevención de enfermedad cardiovascular, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, y también para prevenir demencia. Yo me voy a enfocar específicamente en el aspecto cardiovascular. A lo largo del tiempo había una serie de estudios observacionales que mencionaban el beneficio de la terapia de reemplazo hormonal, tanto terapia estrogénica pura como terapia combinada, sobre el aspecto cardiovascular. Y esto era lo que conocíamos a través del tiempo. Sin embargo, tiempo después aparecieron unos estudios randomizados, como el estudio HERS, primero en el año 98, y el estudio WHI en el año 2002, en que nos demostró que lo que veíamos en los estudios observacionales no se observaba en los estudios randomizados. Y ellos, en estos estudios, tanto el HERS como el estudio WHI, se encontró que había un incremento tanto en el riesgo relativo como en el riesgo absoluto de la terapia de reposición hormonal en el aspecto cardiovascular. Y esto originó porque los medios pusieran gran difusión en el tema, e incluso en la revista Times, en mayo del 2002, salió este titular, esta carátula, que cuál era la verdad acerca de las hormonas, y decían que las hormonas pues eran más riesgosas que beneficiosas. Esto obviamente ocasionó un gran pánico en la población, tanto en la población civil como en los médicos, y la terapia de reemplazo hormonal pues sufrió un grave deterioro. ¿Qué diferencias existían entre los estudios observacionales, como el estudio de las enfermeras, y los estudios randomizados, como el WHI? Si nosotros observamos esta diapositiva que nos muestra cuáles eran los problemas o cuáles eran las evidencias, tanto para el estudio WHI en verde como el estudio de las enfermeras en crema, vemos que tanto para el accidente cerebrovascular, para embolismo pulmonar, cáncer de mama, la terapia de reemplazo hormonal producía, digamos, un leve riesgo incrementado. Sin embargo, había otros factores favorables, como cáncer de colon, que ambos estudios mostraban beneficio, las fracturas. Sin embargo, la única diferencia establecida por este estudio, estos dos estudios, si se ceñía a lo que eran aspectos cardiovasculares, en los cuales el estudio de las enfermeras nos mostraba un efecto benéfico y el estudio WHI nos mostraba un efecto desfavorable. ¿Qué diferencia había entre estos dos estudios? Si nosotros observamos las características de las poblaciones, tanto el estudio de las enfermeras como el WHI, vemos pues que el estudio WHI se hizo un promedio de mujeres mayores, bastante mayores, y el estudio de las enfermeras empezó con mujeres jóvenes, y quizás esa podría haber sido la diferencia, y eso empezó a hacer pensar que el tiempo de inicio de la terapia de reemplazo hormonal podía ser un factor preponderante en obtener o beneficio si se iniciaba temprano, o algún prejuicio si se iniciaba tarde. Un reanálisis posterior que se hizo en el estudio WHI por Manson en el año 2003 nos muestra que efectivamente había una diferencia entre los diferentes grupos etarios, pero lo que más llamaba la atención, esta diferencia, era en el tiempo de la menopausia. Cuando la paciente iniciaba la terapia de reemplazo hormonal temprano en la menopausia, había una tendencia al beneficio, y cuando la paciente iniciaba la terapia de reemplazo tarde, había una tendencia a los inconvenientes y a lo mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, esto ya nos llevó a pensar que el tiempo de inicio de la terapia de reemplazo hormonal pues era crucial para obtener o beneficio o inconveniente con la terapia desde el punto de vista cardiovascular. Ya habían habido una serie de estudios, como esta diapositiva, que creo que ya todos la conocen, es un estudio en monos rhesus, en el cual habían dos grupos de población de monas que se les había hecho oforectomía y se les había iniciado temprano
la terapia de reemplazo hormonal, y en ellas se encontró pues, que hubo un beneficio en aspectos cardiovasculares. Y un tercer grupo en el que se inició tardíamente, esto es después de posponer unos 6 o 7 años el inicio de la terapia de reemplazo hormonal, en el cual no se observó beneficio desde el punto de vista de la placa de ateroma. Entonces, esto ya nos indicaba que el tiempo era un aspecto importante en el beneficio. Esta otra diapositiva nos muestra lo que ocurría en ratonas, en el cual la terapia de reemplazo hormonal, la terapia estrogénica, inhibía la aparición de nuevas lesiones comparado con ratas que no habían recibido esta terapia hormonal, y cuando se hablaba ya ratas, animalitas, que habían tenido ya lesiones establecidas, no existía diferencia, esto es, no se obtenía un beneficio desde el punto de vista cardiovascular o desde el punto de vista de la aterosclerosis en estas ratitas que habían sido sometidas a estos dos grupos de terapia. En el caso de las mujeres, también se observó que cuando se tenía dos grupos de mujeres, un grupo de mujeres sin factores de riesgo cardiovascular y otro grupo de mujeres con factores de riesgo cardiovascular, y se evaluaba la vasodilatación después de haber hecho presión con el manguito de presión en la arteria braquial, y se ve cómo las mujeres que recibían terapia de reemplazo hormonal y que no tenían riesgo cardiovascular producían una buena vasodilatación, esto es, existía una adecuada y un beneficio en la reacción, en el funcionamiento endotelial, cosa que no se veía en aquellas mujeres que ya tenían factores de riesgo cardiovascular o incluso aquellas que ya tenían enfermedad cardiovascular. Estos reportes también nos hablan del beneficio de la terapia de reemplazo hormonal con el endotelio sano. La terapia inhibe la ateromatosis con un endotelio normal, pero este beneficio se pierde cuando tenemos un endotelio enfermo. Y en aquellas mujeres mayores, la vasodilatación secundaria no se estaba produciendo, lo que hablaba pues de que en un endotelio enfermo, en un vaso ya dañado, no se producía este beneficio cardiovascular. Este metaanálisis de Salpeter del año 2006, que evalúa cerca de 40.000 mujeres y seguidos durante cerca de 190.000 pacientes año, y divide a las mujeres en dos grupos, un grupo de mujeres menores de 60 años y un grupo de mujeres mayores de 60 años, y mide la incidencia de eventos coronarios asociados a la terapia de reemplazo hormonal. Y definitivamente, pues en aquel grupo de mujeres mayores de 60 años, el riesgo de eventos coronarios es discretamente mayor, y en el grupo de mujeres menores de 60 años existe un beneficio en cuanto al riesgo de eventos coronarios. En el año 2007 aparecieron dos estudios interesantes, un estudio de Rousseau y el otro estudio de Manson, que vamos a revisar después, que son ambos análisis secundarios del estudio WHI, en el que se evalúan mujeres tanto histerectomizadas, esto es aquellas que recibieron terapia con estrógenos puros, y aquellas mujeres que no habían sido histerectomizadas y que por ende recibieron terapia con estrógenos y con hidroxiprogesterona. El objetivo de este estudio era evaluar el efecto de la terapia hormonal en la enfermedad cardiovascular